largo, finaliza por aquí, ¿cierto? Estoy pendiente, pues observador está acá. El observador va a estar ubicado a SD. a una distancia de parada. ¿Y el túnel se divide en cuántas partes? 4. Listo. Un pedacito aquí de salida. ¿Esta cómo se llama? Nuevamente. Umbral. Esta. Esta interior. Central. Interior. Chichumbial. Para Colombia. Y esta salida, ¿no? Y interior puede tener dos, si es que es un túnel muy largo, ¿cierto? Tenemos interior 01 e interior 02, ¿vale? Y la zona umbral se debe dividir también a su vez en dos, justamente en la mitad, en la misma distancia de SD, ¿cierto? Que esto va a ser un medio de SD y esto va a ser otro medio de SD, ¿cierto? Y en términos de... Ah, bueno, y esto otro hasta acá. La transición se recorre en 20 segundos. 20 segundos, que en distancia pues depende de la velocidad. No hay forma de definir una distancia como tal. Este interior 1, ¿cuánto sería? 30 segundos. Perfecto. ¿Cierto? Y el interior 2, lo que deje hasta la salida. La salida va a ser 20 metros antes de salir. Listo. Eso es físicamente. Y ahora en términos de iluminación, lo que ve este personaje. Arranca con el 100% de la luminancia en esta zona umbral, la que lo vamos a calcular ahorita. Arranca con el 100% de ese requisito de iluminación. Luminancia en la zona umbral. Después baja hasta 40. Después se comporta de esta manera por medio de una ecuacioncita, ¿cierto? Esta sería la luminancia de transición, todo esto sería LTH, pues LTH y LTH que va a estar 40%. Y aquí en la zona interior, entonces hay una tabla, ¿vale? Estaba más adelante, no más adelante. Ok, de aquí hay una tabla, entonces la primera parte va a ser esta, la segunda parte va a ser esta, y dependiendo pues del comportamiento de tráfico que tiene el túnel y la distancia de parada. Como es una distancia de parada baja y vamos a colocar un promedio, más o menos esta zona interior tendría un nivel de luminancia de aprox. Dependiendo. Pues como la distancia de parada, perdón. Dependiendo de la distancia de parada, una distancia de parada cualquiera, la 155 que dio por aquí. Sí. ¿Cierto? Listo, casi 160. Okay. Es decir, que en ese caso, y considerando este valor promedio, pues tendríamos acá 8 candelas, ¿cierto? Y después bajaría a 3. Y después, este valor que está acá, que se llamaría la luminancia interior 02, lo voy a multiplicar ¿cuántas veces para poder salir del túnel? Perfecto. ¿Cierto? Y listo. Eso sería todo el diagramita. Interior 2. ¿Ok? ¿Qué consideración hay que tener en cuenta? Pues que esta luminancia que arranca por aquí depende de lo que este va a percibir por acá. Y este va a percibir por acá la luminancia que perciba justo a la distancia de parada, ¿cierto? Entonces, una metodología que es fácil de aplicar, que es muy repetitiva en términos de aplicar, pues por lo fácil que es que este observador se ubique a la distancia de parada con un campo de observación de 20 grados y lo que encuentre acá en términos de luminancia, pues después, por medio de un factor, va a ser este LTH. ¿Sí? Este observador acá va a ver la luminancia en el exterior, ¿vale? Y esa luminancia en el exterior, después aplicando un factor, se va a encontrar este LTH y pues ya de aquí en adelante ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿vale?
vamos bien, por lo que veo. Es decir, estamos... Ah, ok. Y adicional, las paredes a una distancia deben tener al menos el 60% de este comportamiento en términos de luminancia. ¿Sí? Después vemos los 6. Listo. Concluido esta parte. También uniformidad general del punto 4, uniformidad longitudinal del punto 6 y el incremento lucral no excede al 15%. ¿Vale? Listo. Y durante la noche, pues nada, lo más sencillo de este mundo, si está funcionando la carretera antes de ingresar al túnel en una condición determinada de iluminación, se mantiene en el interior igual y vuelve a estar igualito. ¿Vale? Si no, entonces pues la recomendación internacional es que al menos supere esta una candela metro cuadrado. ¿Vale? Con las mismas condiciones aquí de uniformidad general, longitudinal y que el incremento local no sea del 15%. Y en Colombia dijeron que no debe superar 2 candelas metro cuadrado, por lo que hablábamos ayer en el reglamento técnico. Entonces, listo, ahí colocaron un rango. ¿Vale? Recuerden que en iluminación, por lo general, los rangos hacia arriba no van porque están delimitados es por indicador de eficiencia energética. ¿Sí? Pero en este caso, pues sí colocaron un rango en términos de luminancia en horas nocturnas. Colombia, ¿no? Colombia nada más. Y pues que en la zona de separación, que es de aquí hasta acá, por lo general se ilumina. Y aquí en Colombia dejaron 200 metros, es un sí o sí. Aquí 200 metros deben ser iluminados, ¿vale? Creo que también lo replican hacia acá. Otros 200 metros hacia atrás. Entonces, aquí les toca un tipo de iluminación, aquí les toca otro tipo de iluminación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las alturas pues, van a ser totalmente distintas a las alturas de acá. ¿Sí? Aquí la luminaria se debe comportar de una manera distinta a la luminaria que van a aplicar acá por lo general. Entonces ya van viendo más o menos cómo se hace eso. Esto tiene una metodología de cálculo que es fácil de hacer, por ejemplo, en diarios. Esto tiene otra metodología de cálculo que si todo sale bien, la próxima semana de pronto enseñamos con un software de cálculo de iluminación de túneles acá, que va a tirar la universidad. Vamos a ver si no. Profe, una pregunta, eso, ese 1/3 del interior del túnel, Ok. ¿qué es hacer? De esta ¿De la interior 2? Ajá, del final. Listo. Ok, y entonces vamos con el famoso método L20. Ya esto lo vimos. O sea, bajaría de 10% o... De al menos un tercio, sí. Exacto, sí. Sí, porque es que recuerden que acá adentro por lo general hay mucha luminancia en comparación a lo que se requiere por acá afuera. ¿Vale? Listo. Y este básicamente era el método de poder proyectar el circulito en la foto. Entonces, nuevamente, capturamos una imagen, nos ubicamos a SD, tomamos una foto y esa foto la descargamos en el computador por lo general. ¿Vale? Después la insertamos en un AutoCAD o en algo donde ustedes puedan calcular área. ¿Vale? Yo les diría un AutoCAD, SketchUp, no sé qué otro software podría servirles para calcular áreas. Bueno, con esos dos, digamos que ya quedaría el ejercicio. Toman una foto, ¿cierto? La foto les da más o menos algo así. Pensemos que aquí quedó el túnel, ¿cierto? Por aquí viene un brazo de calzada, algo así. Y acá pues va a tener elementos. Puede ser vegetación, pueden ser rocas, puede ser una estructura aquí de concreto. Aquí puede tener un edificio. En fin, puede haber de todo por acá. ¿Cierto? Eso no lo sabemos, cada túnel es particular. Y lo siguiente, es decir, ¿cómo proyecto mis famosos 20 grados sobre esa imagen? Entonces, si hacemos geometría de la más básica, pues geometría de repito. ¿Sí? Aquí tengo esta proyección de esto que es aquí. Esto de aquí hasta aquí sería el radio de mi circunferencia de proyección de los 20 grados. ¿Sí? Entonces, pensémoslo así. Los que están allá ven o ven luz reflejada. Listo, entonces esto aquí es SD. ¿Ok?
que este valor lo conocemos, porque lo calculamos desde el principio, ¿vale? Esto aquí, pues ya sabemos que son, bueno, 10 grados por acá, otros 10 grados por aquí, ¿sí? Esto aquí estaría recto. Y ahora lo siguiente que yo tengo que conocer es algún valor dentro de la imagen, algún valor de referencia. ¿Cuál es el más sencillo? Sí. Profe, pero ¿cómo uno hace para saber los 20 grados desde la cámara? O sea, Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, primero veámoslo de lado, ¿cierto? Hagan de cuenta que tomé la foto y ahora me voy a poner así. ¿Listo? Yo capturando la foto, entonces el observador que tomó la imagen está aquí, ¿vale? Y acá, pues toda la imagen es como todo esto. Pero necesito proyectar de alguna manera esto que está aquí. Entonces necesito dibujar un berraco círculo, que es una proyección de 20 grados. Ok, con el centro, digamos, más o menos aquí, en el portal de entrada. Entonces, lo que yo necesito conocer de alguna forma es un dato dentro de la imagen. ¿Qué dato es el más sencillo? La altura del portal de entrada. ¿Sí? Entonces yo cojo y mido cuánto será que mide esto. Por lo general está escrito afuera, o pues es fácil de medir. ¿Sí? Entonces esto me da una altura que aquí por lo general, pues el ejercicio fueron 5 metros. ¿Vale? Pongámoslo aquí igual. 5 metros de altura. ¿Cierto? Si yo tengo entonces una referencia ya aquí dada, que es de 5 metros de altura, pues lo siguiente es resolver un triangulito de estos. Sí. profe, pero entonces, o sea, si yo no lo tomo así, yo tengo que poner el celular pegado a la No, calzada. no. Esto es una aproximación para poder proyectar el círculo, ¿no? Acuérdense. Pero sí puedo poner el celular pegado a la calzada y me facilita No. el cálculo, ¿no? ¿O no? No. Este observador básicamente está a esta altura. A ver, yo no sé la Sí, claro. Vamos a volver a 2 clases. Entonces la distancia de parada, ok. Entonces, ¿cómo se captura el SD? Esto ya no es relevante a menos que decidan hacerlo con un lente, pues no sé, ojo de pescado o un teleobjetivo. Ahí sí no le funcionaría nada, ¿vale? Eso sí estaría totalmente errado. Que también tiene que ver con la distorsión del lente y que el eje óptico pues que va más o menos a esta altura en relación hacia donde está apuntando al centro del portal de entrada. Y lo otro es que si no es posible hacerlo porque no sé, el tráfico es imposible, no hay forma de hacerlo, ustedes ya llevan 1 hora y no han podido capturar una berraca imagen, pues entonces hágase un ladito y tómela, ¿sí? Pero capture una imagen lo más cercano posible desde la distancia de parada, ¿cierto? A esta altura, ¿sí? Ya cuando es imposible ubicarse aquí en el centro para poder capturar la imagen, pues busque la forma de hacerse un ladito y igual capturar la imagen, ¿sí? Es la recomendación, pero tengo una imagen, cojo una imagen de referencia que esa le va a dar como más o menos el dato promedio de cuánto sería esa luminancia promedio de esta luz, ¿vale? Entonces seguimos por acá. Bueno, veámoslo ahí, está como muy fácil. Entonces, esto mismo que estamos haciendo aquí, lo estamos tratando de proyectar acá, ¿sí? Entonces yo, básicamente aquí tengo un triángulo, ¿cierto? Un triángulo, que esto me da aquí 10 grados, ¿cierto? Y esta es una distancia que se llama SD. Pongamos un ejemplo cualquiera. El SD de 150 metros que les dio a los compañeros acá. 150 metros. 10 grados, entonces esta distancia X, ¿cuánto sería? Entonces, acuérdense de seno, coseno, etcétera. ¿Qué diablos me relaciona el opuesto sobre el adyacente? ¿Tangente qué es? Tangente de 10 grados sería igual a X sobre SD o sobre 150. ¿Cierto? Pues básicamente despejo y ahí encuentro este valor de X que sería el radio del círculo y ya lo proyecto, ¿vale? Ahora,
Eso me va a dar un valor, puede ser, no sé, bueno, ¿cuánto da esto? Tangente de 10% por 150, ¿cuánto da? 26,4 26,4 ¿qué? metros. No lo sé. Ah, ok, ok. Claro, porque ese es 26,4, sí, metros, ¿cierto? Pero ¿cómo hago entonces 26,4? Entonces, hagan cuenta que yo copié y pegué la imagen en AutoCAD. Y tengo apuntado en papel 26,4 metros. Entonces, yo puedo dibujar no sé, un círculo de 26,4 metros en AutoCAD, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer con la imagen? Pues escalarla de tal forma que estos 5 metros que ya conozco me den en realidad los 5 metros en AutoCAD, ¿sí? Y de esa manera la imagen y el círculo de, ¿cuánto fue que dio? El radio. 26,4 de radio, que ya estarían los dos en la misma escala. Y ya el círculo me calzaría tal cual como la imagen. ¿Sí? ¿Claro o oscuro? Sí. Pero digamos que en AutoCAD, o sea, ¿cómo digo, bueno, esta distancia es 5 metros? Sí, Es una regla de 3. sí, O exacto. sea, entonces, ¿qué Puedes coger la imagen y le haces un rectángulo aquí sobre la imagen a 5 metros y después seleccionas todo y escalas esto a que te dé 5 metros en realidad ese rectángulo en altura y ya la imagen quedó escalada. Y ahora es muy sencillo pintarle ese círculo de radio 20 y algo que quieres acá. ¿Sí? Entonces ya logré proyectar esto. Ah, ok, entonces el círculo pues obviamente tengo que buscar que me quede centradito en el portal de entrada y ya tendría esta proyección. ¿Vale? Ya proyecté mis 20 grados en la imagen de AutoCAD. ¿Vale? Y ahora lo siguiente, es decir, ya hice esto. Es decir, ya hice esto. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es, con ayuda de, no sé, una polilínea, empezar a trazar qué es cielo, qué son alrededores y qué es calzada. Y qué es portal. ¿Vale? Entonces tengo de aquí que definir. Pucha, cielo sería, entonces cojo una polilínea y hago algo así. Y saco esta área. ¿Cierto? Esto sería cielo. Como aquí. Cielo. Alrededores. Entonces busco que son todos los alrededores. Lo que yo les mostraba la pasada era que tenía cielo, alrededores, perdón, calzada, alrededores y el portal de entrada. Ya vamos a ver esta condición. Aquí. Cielo, calzada, alrededores y nuestra incógnita que sería el portal de entrada. ¿Sí? Entonces voy a pintar aquí los alrededores. Que sería más o menos algo así. Hacemos que esto llegó como por aquí. Y entonces saco el área de esto. Y esto se llamaría alrededores. ¿Sí? Y después también hago lo mismo dentro de mi círculo para mi calzada. Bueno, aquí me falta un pedacito de alrededores. Y saco el área. Y bueno, el portal de entrada también puedo sacar el área. Y entonces después, ¿qué hago? El área que me dé el cielo lo divido en la área total del círculo. Y ya tendría el porcentaje de lo que es esta área de cielo en relación a todo el campo visual. ¿Sí? Después, el área de los alrededores lo divido entre el área del círculo. Ya tendría el porcentaje de área de los alrededores. Lo mismo para calzada y lo mismo para el portal de entrada. ¿Ok? Listo, ya tendría estos porcentajes. ¿Y después qué hago? Pues busco una tabla de aproximación que la da la misma CIE. Y esa tabla de aproximación dice, bueno, depende de cómo usted ingrese al portal. ¿Por qué? Porque pues así es el comportamiento promedio del Sol. ¿Vale? Y bueno, esta tabla está para el hemisferio norte. Si se requiere para el hemisferio sur, simplemente se cambia esto. ¿Vale? Para el hemisferio sur, el norte y el sur de la dirección de conducción deberán que cambiarse. Okay, se cambia este valor y pues me darían los otros valores. Y entonces listo. El cielo, yo ya tengo un porcentaje y ya le puedo dar que
qué sé yo, 8.000 candelas por metro cuadrado será lo que aproximadamente un observador percibiría en ese campo de visión a 20 grados de este porcentaje del mismo campo de visión del cielo, ¿cierto? Los alrededores, bueno, la calzada, lo mismo. No sé, estoy ingresando, entonces, hagamos aquí un plano de túnel, en planta, vista en plano. ¿Vale? Pensemos que esto es así, el túnel se comportó de esta forma. Entonces, aquí está el primer ingreso y por aquí sale. ¿Vale? Por aquí ingresa, no sé, hacia el oriente y sale hacia el sur. ¿Ok? Quiere decir que yo tengo que hacer la evaluación en este sentido, ingresando en el oriente. Si ingreso en el oriente, tendría entonces un porcentaje mucho mayor de cielo. ¿Sí? Ahora, por eso les decía, cuando ustedes hacen esto no pueden coger y copiar y pegar otra vez la curva de luminancia, porque al evaluar en este sentido ya estoy ingresando, bueno, en este caso sería hacia el norte. ¿Vale? Y como ingreso hacia el norte, ya el valor de luminancia para el cielo es mucho menor. ¿Sí? Y les va a dar dos curvas relativamente distintas. Y también depende de la imagen que uno vea desde acá, porque por acá puede ser distinto a lo que uno vea por este portal de entrada. ¿Cierto? Es decir, que las dos imágenes, todo ese comportamiento de cielo, calzada, etcétera, puede ser diferente desde donde uno vea las cosas. ¿Vale? Listo. Entonces vamos viendo esto. Ahora, alrededores. Si son rocas, son estos valores de luminancia. Si son edificios, serían estos valores de luminancia. Si es nieve, serían estos valores de luminancia. B, ya no me acuerdo por aquí, es B. B es cuando hay muchas montañas nevadas. Y H es cuando es muy horizontal, muy plano el país. Entonces, pues hay nieve, pero no hay tanta nieve superior. Y esto es prados. Miren que aquí ustedes ven que una de las condiciones que les contaba el día de ayer es si los alrededores fueran rocas o preferiblemente prados, el valor de luminancia que va a percibir este observador va a ser mucho menor y por tanto el ETH va a ser mucho menor. Menor. Si los alrededores, o sea, el LE es roca. O preferiblemente prado, que es muy bajo. Ok. Entonces, la luminancia que va a percibir el observador va a ser menor y por tanto el LTH después va a ser menor. ¿Sí? Porque el LTH es como una fracción de la luminancia que está viendo en el exterior. Y por eso les decía, no sé, ayer es que terminamos muy rápido, que los de Cali cogieron y pintaron el túnel de verde. Los alrededores de verde. Listo. Para que parezca prado. Exacto. Es un trucazo. Túnel. ¿Esa tabla es para todas las latitudes? Sí. O sea, bueno, porque Ecuador debe tener túneles. Si estoy en Ecuador y entro Vamos a por ver el sur una de decisión. porque el sur es casi el doble que las de- Ya se lo llevar. O quizá promediar. Se quedó justo en el centro. Y esta es la razón por la cual pintaron esto de este color. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para disminuir que al capturar la imagen, estos alrededores de aquí, pues yo los pudiera disminuir a 2. No digo yo de que yo lo hice, sino pues que hace el ejercicio. Y ese truco es correcto. ¿Sí? ¿Es válido? Profe, una pregunta. Esto es bajo el caso de que ya esté construido, pero cuando no están construidos. Toca que buscar una especie de modelo 3D y lo que les decía, por ejemplo en SketchUp uno puede hacer una aproximación de lo que una cámara con un lente, no sé, a X distancia focal puede percibir como imagen y ya sería como una imagen, ¿sí?
Pero nosotros en su momento, quien figure como diseñador, debería pedirle a la persona que está construyendo que realmente me entregue toda la parte exterior, ¿cierto? Porque Claro. yo creo que Claro, porque si no uno cómo hace para cuantificar cuál sería la posible luminancia que podría percibir el observador si ni siquiera sé qué va a haber antes de ingresar al túnel, ¿no? Entonces, o hacerse una esquemita, digamos en un modelito 3D más o menos de lo que podría ser lo que va a percibir el observador. Entonces, si eso no se cuenta, pues hay que decir, no le tienen, entonces otro ítem por cobrar en la cotización. Porque hay que contratar un modelador 3D. ¿Vale? Bueno, vamos acá. Listo, entonces me voy a volver a esta ecuación que es básicamente para determinar el LB, que en realidad es para determinar la luminancia en la zona umbral. ¿Qué hay que hacer? El porcentaje por la luminancia de la tabla. ¿De qué? Del cielo. El porcentaje de calzada por la luminancia de calzada de la tabla, ¿no? El porcentaje de alrededores, dependiendo de los tipos de alrededores, pues podemos sacar varios tipos de alrededores, ¿cierto? Por la luminancia de la tabla de esos alrededores. Más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Esto sería el porcentaje de incógnita. Porque es que si yo pretendo iluminar esto, pues no sé cuál va a ser más o menos esa luminancia. Pero una pista que uno podría tener es esta luminancia que va a percibir este observador de aquí, es decir, el porcentaje de portal de entrada va a ser mucho menor a las luminancias que está percibiendo en el exterior. Acordemos que estamos hablando del orden de kilocandelas metro cuadrado, ¿cierto? De miles de candelas por metro cuadrado. ¿Ok? Es decir, que estamos empezando con unos valores muy bajos en relación a lo que está percibiendo en el alrededor. Y entonces, una condición, que ya les voy a decir cuál va a ser la condición, es que esto es grande, esto es grande, esto es grande, pero pues la misma CIE dice, mire que aquí hay una cosa, esta luminancia pues va a ser baja, pero este porcentaje del portal de entrada en realidad también va a ser bajo en relación a la fotografía que se captura, porque pues va a ser la entradita, ¿cierto? Okay. Y por tal razón, esto casi que se podría despreciar, de tal forma que esto me quedaría una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria, es decir, unos valores más LTH dividido 1 sobre K. K es una constante que relaciona estos dos y esa constante viene dada por la velocidad del tráfico, ¿sí? Si es una distancia parada por debajo de los 60, si es una velocidad de tránsito por debajo de los 60, pues se utiliza 0.05, ¿vale? Si no, pues este valor es un poco más alto. Es decir que básicamente la luminancia, requisito de diseño de iluminación con la que uno arranca, es casi del orden de, hagamos un promedio acá, del 7% de la luminancia que estaría percibiendo un observador al exterior del túnel. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, que claro, que depende de la velocidad de entrada, pues ingresa más alto, más crítico y por eso se aumenta más este valor en términos de luminancia. Y haciendo esto, pues ya se encuentra la luminancia de umbral. Exactamente. ¿Sí? Ese es todo el método de evento. Pues claro, es muy fácil, muy repetitivo, muy sencillo, pero tengamos en cuenta entonces aquí este tau por LTH. Esto de aquí, esto de aquí está por luminancia en la zona umbral, ¿cierto? Que esperaría que en relación a la imagen, a mi campo de 20 grados, esto sea pequeño. Y claro, como esto es aproximadamente un 10%, y ahorita un 7%, o bueno, hasta un 5% de la luminancia que está viendo todo este alrededor, pues esto casi que se podría despreciar, siempre y cuando sea pequeño. ¿Okay?
Ahí en la diapositiva creo que colocaste mal el K. K es igual a L3, L de entrada sobre L20. Allá en lo moradito. K es igual a... Al L3 col, ahí. Ahí debería ser al revés. Ah, sí, perdón. Eso está mal escrito. Sí, tienes toda la razón. Y al final, pues se terminan haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, en un documento que actualizaron hace poco, los de la Unión Europea, hacen una estimación de qué sucede con diferentes distancias de parada. Por lo general, las velocidades de tráfico pues, son altas en Europa para tránsito. Difiere de Colombia, es decir, hay que colocar ese aviso previo, y lo que están buscando aquí es ver cuál sería el porcentaje de la luminancia del cielo que se percibe en esos 20 grados. ¿Sí? ¿Cuál sería el porcentaje de cielo que se percibe en la luminancia de esos 20 grados? ¿Por qué? Me lo dejo por acá. Porque miren que el cielo es el que más golpea en relación a esos otros valores de luminancia. ¿Cierto? Claro. Entonces, van acá y dicen, bueno, esta imagen, este esquemita más o menos, ese porcentaje dio del 35% a una distancia de parada de 160 metros. ¿Vale? Un SD de 160. A una distancia de parada de 100 metros dio el 27%. Aquí pueden ver como varios ejercicios de túneles y de captura de imágenes del SD. A 60 metros, distancia de parada, 14% de cielo que aparece por acá. 100 metros también, 100 metros, 18% de cielo. 100 metros, 14% de cielo. Miren que aquí los alrededores ya aparecen edificios, ¿no? Entonces, este tendría más o menos calzada, edificios y cielo. No tiene prado ni rocas. Este tiene un 3% de cielo nada más por aquí, dentro de este campo de visión. Este pedacito de acá, un 18%. Un 4% por aquí. Claro que todo depende de la distancia de parada, ¿no? Y pues dan más o menos esta tabla. ¿Qué dice la tabla? Que pues, hacen dos evaluaciones. Si los alrededores son brillantes o si los alrededores son más o menos oscuros, ¿cuál sería el porcentaje de cielo? Y más o menos, haciendo como un aproximado, estos serían los valores de luminancia en términos pues, de lo que ve el observador acá. Por eso están miles de candelas por metro cuadrado, ¿cierto? Vamos a hablar aquí de, no sé, 6.000 candelas por metro cuadrado, lo que se estaría viendo en el exterior. ¿Qué es lo que encuentran ellos? Pues bueno, número uno, que a medida que la distancia de parada es más cercana, pues pasa lo obvio. Yo voy disminuyendo casi la cantidad de cielo perceptible. ¿Y por qué? Pues porque casi estoy pegado al portal de entrada. Entre más alejado esté en términos de distancia de parada, pues más cielo voy a poder percibir. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a tener más condiciones de iluminación si es que voy a mayor velocidad. De una más o menos uno lo va como cogiendo de esa forma. Y lo otro es que si en los alrededores me sirven y el porcentaje de cielo va disminuyendo, yo puedo llegar a valores, no hablemos de nieve, a valores tan bajos como 1500 candelas metro cuadrado, lo que estaría observando es decir que de aquí en adelante esto ya está mucho más abajo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas chéveres de eso, bueno, esto acá, una de las cosas chéveres es que si hay alguna manera, que era el chiste de la primera clase, de pintar de negro el exterior, ¿vale? De disminuir la luminancia de alguna forma, de tapar el cielo de alguna manera, básicamente estaríamos influyendo en las necesidades de iluminación del interior, ¿vale? Es decir, que una consideración energética es que si este observador percibe el exterior con menos luminancia, sobre todo tapándole de alguna manera el cielo,
que es el que más luminancia le va a percibir a este observador, si logro tapar esto, pues logro disminuir en un y más el LTH, y de ahí en adelante todo esto me baja. ¿Vale? Eso sería una condición pues, buenísima. Es decir, que si uno le podría recomendar a quien diseña el túnel que en el exterior, bueno, sustentarlo puede ser un poco complejo, ¿no? Toca saber qué pesa más en billete. No, y que entiendan también la idea de luminancia. Ah, sí. Porque eso, yo creo que eso es más complejo de explicar, pero de alguna manera uno podría decirle, mire, si esto hacemos que se oscurezca, obviamente con un sentido estético, pongámosle prado y un elemento acá superior, que tape el cielo, podríamos lograr que esto baje en términos de iluminación. Y eso va a ser menor costo energético y menor costo de instalación, etc. ¿Vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta de la formulita del L20 es esto. Bueno, lo que ustedes ya saben, LTH va a ser muy pequeño en comparación a la luminancia aparente que se percibe en el exterior. ¿Sí? Es decir, que el portal se vea lo suficientemente pequeño desde SD como para despreciar este tau, que está acá, que es el porcentaje de lo que uno percibe. ¿Cierto? ¿Cómo se puede despreciar? Pues CI88 plantea que si esto me da un 10%, se podría despreciar. ¿Cómo hago para que dentro de esto, aquí, me dé un 10%? ¿Qué tendría que hacer para que en realidad ese portal de entrada se vea más pequeño cuando pues, se captura la imagen, lo que va a percibir el observador? ¿Qué tendría que hacer? Subirle la velocidad a la vía. Sí, para que al subir la velocidad de la vía obtenga una distancia de parada mucho más larga, Sí. captura la imagen y esto se va a ver mucho más pequeño. Quiere decir, entonces, aquí, que para túneles con bajas velocidades, el tau se vuelve más relevante dentro de la imagen. Y ese 10% ya no se empieza a cumplir, ¿vale? De hecho, nosotros tuvimos un ejercicio donde la velocidad de tránsito era 30 km por hora. 30 km por hora, ¿cuánto da? ¿Quién tiene el Excel por ahí del SD? ¿Quién lo hizo? ¿Juan hizo el Excel del SD? Sí, ¿Cuánto daría 30 km por hora un SD? lo traigo. 18 metros. Da muy poquito. 18 metros. Si uno 18 pone en metros. subida, peor. 18 metros son casi 18 pasos. Bueno, Es decir, sí, pendiente. que uno tiene casi el portal al frente de la cámara. ¿Sí? Nada que hacer. Entonces, cuando uno trata de solucionar esto, pues el resultado que va a obtener la imagen es algo como así. Eso. Pensémoslo así. ¿Cierto? Entonces, de hecho, mi incógnita casi me está tapando toda la imagen. Entonces, ¿cómo resuelvo esto si no hay forma de... Bueno, esto no, porque esto sí tiene definición, ¿no? Esto sería calzada. Y en ese caso es donde el método de L20 pues, no aplica, ¿vale? Porque no hay forma, es decir, la condición, si ustedes hacen el ejercicio, pues les va a dar muy poquita luminancia de lo que aparezca por aquí. ¿Por qué? Porque el porcentaje va a ser muy poquito. Y el resultado que ustedes obtendrían sería muy raro, ¿vale? El resultado que ustedes obtendrían acá de L20 sería esto tan raro que me está dando. ¿Por qué? Pues porque tengo casi el túnel pegado aquí al observador. No tengo forma de despreciar ese tau y aquí entonces el tau se volvió antes más relevante a medida que me va acercando. ¿Vale? Ese es el tema. De hecho, Profe, los túneles que atraviesan montañas
deberían ser por luminancia menos exigentes, ¿cierto? Porque uno se está encontrando con una montaña que le está tapando el cielo, lo que debería como pasar. Depende del ejercicio. Todo depende del ejercicio. Porque puede que atraviese una montaña, pero justo al portal de entrada le metieron un grano concreto, entonces eso lo hace más visible. ¿Sí? Hace que la luz choque sobre ese concreto y uno la vea. En horas diurnas. ¿Sí? Pero no estoy viendo de frente, por ejemplo, ese ejercicio, no estoy viendo de frente el cielo, que es el que más me aporta luminancia, entonces debería ser más bajo el nivel de... Pues se podría recomendar siempre y cuando no haya una, digamos, deslizante. Es decir, que la vegetación se pueda pensar desde el diseño sin que vaya a afectar como lo estructural del portal de entrada, del portal de ingreso del túnel. ¿Vale? Bueno, esto era más o menos lo que les estaba contando, bla, 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 bla. LCD, se ubica el LCD queda muy cerca, resulta que el L20 pues ya no va a aplicar y pues eso es lo que va a suceder. Bueno, esto es que me voy acercando y el tau pues se va viendo mucho más relevante y ya no tengo forma de despreciarlo. Y pues se hizo como varios ejercicios geométricos básicamente con un túnel digamos, aprox en su momento colombiano, que sería este portal, este modelo de túnel, ¿vale? Y pues encontró que dependiendo de las pendientes de entrada, ¿cierto? Básicamente de los 70 km/h en adelante, ahí empieza a funcionar bien el tema con el método de L20. De 70 km hacia abajo, pues ya se vuelve como complejo poder justificar que el tau no es decir, es pequeñito, no, porque uno lo ve, el portal de entrada es muy, muy relevante dentro de la imagen, ¿vale? Esa fue más o menos la conclusión de todo eso, ¿vale? Entonces, tengan cuidado con el método de L20. ¿Sí? ¿Es fácil de aplicar? Muy fácil. Entonces, ¿qué hacen los software de cálculo? Número uno, permite que uno ingrese la imagen, que uno escale la imagen, ¿cierto? No sé, pensemos en que vamos a diseñar un software. Ingrese la imagen que se capturó a la distancia para clic, la carga y listo. Ahora, escale la imagen dependiendo de lo que tenga de referencia. Por lo general, esto que está acá. Entonces uno da clic aquí, le da la medida y ya me escala la imagen. Y pues ya me proyecta de una vez el círculo. Ahora, de alguna manera, al software le vamos a decir, yo quiero escoger primero cielo. Entonces uno coge y hace así con el mouse y ya me escogió el cielo, ¿vale? Y hago esto, otro. Es como una especie de software CAD. Y ya me escoge alrededores, y ya me escoge calzada, ¿vale? Y ya me va sacando los porcentajes, ¿sí? ¿En qué sentido de ingreso está el portal de ingreso al túnel? Norte, oriente, occidente, sur. Se encuentra en el hemisferio norte, el hemisferio sur del planeta, ¿cierto? Todos esos datos uno se los podría dar y al final uno tendría un software de estimación L20 de una forma sencilla, pues. O si no, esto lo hace manual, ¿vale? Que también es válido, ¿cierto? Esto les va a dar un valor aproximado de L20 y después hacen la formulita que vieron por ahí. ¿Cómo estás? Para reclamar las zonas de asistencia. Ya, las de las 11. Ah, es que creo que se equivocó con los otros cursos. Ah, perdón, sí. Vale, gracias. ¿Cómo cambió Juan? El monitor tiene su monitor. Es que estábamos hablando muy bien. Que lo puede calcular a mano. Ah, ok. Entonces un software empieza por este punto. ¿Sí? Si es que uno quisiera un software de diseño de iluminación de túneles bajo el método L20 con un asterisco por ahí grandote que diga úsese a partir de velocidades de tránsito superiores a 70 km/h, algo así. Si lo va a hacer por debajo, pues se va a usar otro método. ¿Vale? El método común y corriente. Ese fue un método simplificado. De hecho, el método L20 es parte del anexo de la 688. Ni siquiera es el contenido grande de la 688. Es un anexo. Pero pues como es tan
práctico de realizar, pues se volvió común, ¿vale? Y hasta aquí por lo general quedan las charlas de túneles. Y ya. Entonces, creo que les decía al principio, todos se van por el método L20, el método L20, el método L20, el método L20, y todos terminan en el método L20. Pero el método L20, pues aquí también decir que es muy bueno, pero tiene esa limitante. Y para Colombia esa limitante parece. Porque en Colombia pues son muy temerosos. Entonces, no, bajémosle la velocidad a este túnel porque, pues, ¿sí? Bueno, y ese es el método de contraste percibido. Ese es el método normal, común y corriente con el que se calculan túneles. De hecho, este es el contenido normalito que tiene la 688. Este es el método de la 688. ¿Sí? Este es el método que aparece, digamos, en las otras normas. En las otras normas también aparece el método L20. ¿Sí? No es que lo desprecien de una. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, en otros países las velocidades de tránsito superan los 70 km/h para túneles. Porque lo que les comentaba, un túnel de hecho es para mejorar las condiciones de tráfico vehicular. Si hacemos un túnel y le ponemos una restricción de tráfico de 30 km/h, pues es mejor que más bien transitemos la montaña. Nos da igual, solamente en tiempo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? 11:15. 11:15. Entonces, ¿dudas del método L20? ¿Todo claro? Tengo una duda de la ecuación. Sí, ¿Esa K mayúscula qué? es una constante que relaciona básicamente esas dos condiciones, lo que está viendo en el exterior versus lo que podría ser ese valor, esta constante que está aquí. Ah, es la misma. Sí, dice, la misma. De hecho, es mal escrito, ¿cómo lo veo? Mira que de por sí el tau se desprecia cuando vamos a tomar los valores de 80 y de 120. 80 y 120, ¿qué? En la K. Porque la velocidad de diseño es de 80 y hablamos de que a partir de 70 ya el tau se hace más pequeño. Sí, exactamente. Comenzamos acá. Listo, método de contraste percibido. ¿Qué pasa con el método de contraste percibido? Pues este circulito que ustedes están viendo aquí punteado sería el método de L20, es decir, el campo visual a 20 grados ubicado desde ese. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, solamente que se amplía el campo visual, ¿vale? O, digámoslo de otra forma, el método de contraste percibido es este. El método simplificado de L20 fue reducir el campo visual a 20 grados. Ese es el anexo, esa es la simplificación de todo eso. Pero el método común y corriente para diseñar túneles es este que están viendo acá, ¿vale? ¿Qué se hace? Pues ya no lo vamos a simplificar tan chévere como sacar áreas y porcentajes, y se va a hacer lo mismo, solamente que ahora vamos a tomar, pues se amplió el campo visual y por cada sección vamos a hacer esto que estamos viendo acá, ¿vale? Por cada pedacito de estos voy a sacar qué hay de cielo, de alrededores, de calzada y de túnel, ¿vale? ¿Sí? Lo hacen por cada seccioncita de estos, por cada cosito de estos, por cada cosito de estos, ¿ok? Es decir, seguimos con la misma metodología que veníamos del método simplificado de L20, pero ahora lo que vamos a hacer es volvernos un poquito más estrictos. ¿Para qué? Para encontrar un valor un poco más cercano en términos de realidad de luminancia. Este sería como un ejercicio, ¿no? Esto me daba antes el método L20 y ahora con el método de contraste percibido pues tendría ya todo este campo visual y aquí ya me aparecería más luminancia, por ejemplo, de cielo, cielo, sí. ¿Ese método se hace también con la distancia CD o es más lejano? Siempre con ese método. Siempre con ese método. Sí, por eso ese es súper importante. Sino que el Pasar campo de apertura es más grande. Metros El campo de apertura es más grande, en pocas palabras. Ya no lo vemos así como si fuera, sino que se vuelve más grande.
Que de hecho este sería como el ejercicio de lo que realmente observa pues, una persona que está concentrada al frente antes de ingresar al túnel, ¿cierto? Este fue como el por default que se sacó promediando la condición humana. Y ahí, para calcular el LTH, pues ya no es un L20 multiplicado por un K, sino que ahora pues tiene que ver todo esto. ¿Qué diablos es todo esto? Pues son variablecitas ahí que la norma trata de darle como para afinar bien una fórmula, ¿vale? Por ejemplo, esto es la transmitividad del parabrisas que se asume como 0.8, listo, solucionado esto de acá. Otro octavo atmosférico, la transmitividad de la atmósfera que se asumida como 1, listo, solucionado esto. La luminancia de velo atmosférica que se recomienda 200 candelas metro cuadrado. ¿Dónde está la luminancia atmosférica? Aquí. LWS, la luminancia de velo del parabrisas, se recomienda 100 candelas metro cuadrado. Ya demuestro eso. Entonces, solucionado esta. Así, esta. Ya quedaron solucionadas, ¿cierto? Tengo que ver ahora qué diablos es LSEQ. Bueno, vamos a ver. Pero antes, quiero que veamos qué fue lo que les acabé de decir. ¿Esa metodología está en la 788 también? ¿No? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Claro. Okay. De hecho, la metodología de la serie 88 es esta. Se basa en... ok, tiene listo. Entonces... La aproximación que hacen en la norma es esta. Todas esas constantes que les acabo de hablar ahorita es esta aproximación. Tengo un observador, que el observador no va con el ojo desnudo enfrentándose al túnel y lo que pueda haber en el ingreso del túnel, sino que tiene un elemento que va a hacer que la luz se empiece en algunos casos a refractar, ¿vale? Y en otros casos a reflejar, ¿sí? Y eso me afecta un poco la percepción. No es muy grave, porque no quiere decir que cuando manejamos dentro de un vehículo y tenemos un parabrisas, pues ya toda la realidad se distorsionó, pues tampoco. Pero tratan de buscar cuál podría ser el impacto posible de tener este parabrisas, el observador y lo que está percibiendo acá al exterior, ¿vale? En términos de luminancia. Y por eso esos factores pues, se aplican dentro de la fórmula. ¿Ok? Listo, sigamos. Entonces, esta parte de arriba ya, ok. Vamos a ver qué es CM, qué es pi. CM básicamente es un contraste percibido mínimo que tiene que tener el observador pues, para poder percibir esos objetos. Algo que ver con la imagen que les acabo de mostrar. Entonces, este también se asume como menos 0.28, ¿vale? Este ρ es un factor de reflectancia que se va a asumir como 0.2, entonces está bien resuelto, ¿cierto? Q sub c es el coeficiente de revelado de contraste, entonces eso depende de dos cosas. Entonces les puedo dibujar. Acá. La formulita sencilla de contraste, ¿cuál es? Contraste es contraste es igual a la luminancia de objeto menos la luminancia de fondo sobre la luminancia de fondo, ¿cierto? Ok, cuando hay contraste vemos las cosas, ¿cierto? Tenemos una luminaria aquí, esa luminaria y aquí tenemos un objeto. Pensemos en una persona, un perro, lo que sea que esté por acá, ¿vale? Y aquí tenemos un observador. Y aquí estamos en un túnel. ¿Okay? Si yo tengo una luminaria que distribuye luz así, esta luminaria va a ser buenísima en términos de luminancia en la calzada. ¿Por qué? Porque la luz va a chocar sobre la calzada y se va a dirigir hacia el observador y me va a dar un alto valor en términos de luminancia. Es más fácil, de hecho, conseguir luminancia de esa forma. Pero ¿qué va a pasar con el observador? La luz va a llegar acá, ¿cierto? Y este observador, ¿qué va a ver del objeto?
¿Cómo lo va a ver? Negro. Oscuro, ¿cierto? Oscuro. Es decir, que la luminancia del objeto va a ser más baja y la luminancia de fondo va a ser más alta, ¿cierto? Y por tal razón se percibe el objeto, ¿sí? Otra forma de hacerlo sería que el objeto sea más brillante que el fondo, que sería la calzada. En este caso, pues eso me daría este valor y tendría contraste positivo. Esto sería contraste negativo, pero hay contraste, ¿vale? Y eso me implica pues que pueda ver las cosas de una forma fácil. Eso en términos de esta distribución de luz que se llama la contraflujo. ¿Por qué? Pues porque los vehículos, vamos aquí en un vehículo, ¿cierto? Y vamos en este sentido. Lo más difícil cuando se utiliza esto, porque esto me va a dar un alto valor en términos de luminancia de fondo, que sería esta la luminancia de la calzada, es decir, estoy logrando altos valores para poder responder a este comportamiento de la curva. El gran problema de esto es que puede que alguna de esta luz llegue por aquí y esto haga, en términos del TI, pues lo supere ese porcentaje máximo admisible, ¿sí? Se vuelve complejo, pero miren la ventaja que tenemos acá. Ok. Punto 2, se asume este Q sub C cuando el sistema es de asimétrico, es decir, cuando simplemente tengo luminarias que pueden distribuir de esta forma la luz, ¿vale? ¿Que se puede iluminar un túnel así? Claro que sí. Pero si yo de alguna forma hago esto, eso hace que tenga más luminancia, eso hace que tenga buen contraste acá, eso hace que perciba el objeto como tal, y eso hace que este coeficiente se eleve a 0.6, ¿sí? Y eso es una ventaja porque también me va a dar menores valores de requisitos en términos de LTH. ¿Por qué razón? Porque hace que yo perciba por medio del contraste el objeto, así lo vea más oscuro, ¿vale? O pues me hace ver, sí, voy a ver un objeto, una persona, un animal, lo que sea, más oscuro en relación a la calzada. Igual, como lo veo, pues freno, me cambio de carril, etc. Puedo maniobrar de una forma fácil dentro del túnel. Entonces, esto también está resuelto. Este Q sub C, por tanto, dependería, y dentro de nuestro Excel, lo único que tendríamos que hacer, ¿sí? Todo está escrito, ¿vale? Menos este valor que está acá. Todo está escrito, hasta pi. Lo único que hay que variar es Q sub C. Y Q sub C estaría desde punto 2 a punto 6, ¿cierto? Dependiendo de la forma como distribuye la luz luminaria. Pared, ¿no? Que le dispare así la luminaria, no aumenta el deslumbramiento. Claro, este es el gran problema de esa iluminación a contraflujo. Es una berraquera porque me da mucha más luz en términos de luminancia en la calzada, pero puede que me genere mayor deslumbramiento. Es decir, el controlar el deslumbramiento de esa distribución es un poco más compleja que la distribución homogénea, general, simétrica. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué nos falta de aquí? LSEQ. Para poder solucionar toda esta joda tan grande de ecuación, que como vieron no es nada, son puros numeritos que se reemplazan. Es decir, que esto básicamente está LTH, la condición de iluminación para el método de contraste percibido, depende de este coeficiente de revelado de contraste y este LSEQ. ¿Sí? Básicamente de esas dos cosas. No es más. Entonces, ¿qué es LSEQ? Bueno, es esa luminancia que va a ser la necesaria para que este observador pueda ingresar de forma tranquila al túnel y que se tiene ya no en esos 20 grados, sino que se extiende a ese campo de visión en 56.8 grados, que fue lo que vimos al principio. Ahorita. Alianza en el anterior slide, ahí dice en letra menor que el CM, o sea, el contraste percibido, se recomienda usar menos 0,26. ¿Cómo se interpreta ese menos 0,26 o 28. Perdón, ¿cómo se interpreta ese menos? No sé, creo que eso es parte de la matemática que hicieron para determinar que efectivamente un observador tras un parabrisas viendo el interior de un túnel donde hay un objeto, pues se percibe, y ese sería el mínimo valor para poder percibirlo. ¿Sí? Y si ese valor es más grande, A ver, si el valor fuera más grande, se hará más pequeño acá.
si CM fuese más grande, abajo tendría un valor más pequeño, LTH por tanto sería más grande. Ok. No, pero no es igual. No, esta es una recomendación normativa del desarrollo matemático que hicieron en CI 88. De hecho, en la tercera versión de CI 88 yo creo que eso ya no existirá. Simplemente todo esto quedará como una constante. LTH va a ser igual a LSQ sobre algo por Q sub Z. Eso va a ser toda la fórmula, porque no habría necesidad de llegar a esto. Eso es más bien otro documento, un technical report, algo así. Bueno. Y entonces ese LSQ depende de dos cositas. Bueno, depende básicamente de esto que está acá. La sumatoria de estas luminancias. Esta luminancia es la que se percibe en cada una de esas secciones que les dije que tocaba que hacer de ese diagramita que ahorita se llama método de contraste percibido. ¿Vale? Entonces tengo que sumar todas las luminancias posibles y ya esto me dará el LS equivalente. Pero para poder hacer esto, pues tengo que separar un poco este L y JE. Nuevamente, TAWS es la transmitividad de parabrisas, que nuevamente asume 1.8. LW es la luminancia de velo de parabrisas, que se recomienda que sea 100 candelas metro cuadrado. Y pues este valor que está acá corresponderá a cada una de esas luminancias como tal. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué se debe hacer con este método? Pues simplemente hagamos un ejercicio por aquí. Y la próxima clase traen el computador y ahí ya nos sentamos una imagen a un lado y un Excel al otro y sacamos el valor del LTH por medio de contraste percibido. El del LD20 también lo pueden hacer, pero ya ven que es muy simplificado, ¿no? Es decir, igual es válido, pero es simplificado. Busquen la forma de sacar áreas en AutoCAD, eso es lo único difícil. O creen un software que les haga áreas. ¿Vale? Y eso también ya saben cómo proyectar una imagen. Lo mismo sucede acá. Necesito proyectar este diagrama, en mi imagen. Hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Dependiendo de la distancia de parada, pues, nuevamente creo un hito y entonces saco este radio, que sería, no sé, de aquí hasta acá. Y ya obtengo cómo proyectar este diagrama en mi imagen en AutoCAD. ¿Vale? Hago exactamente lo mismo. Bueno, entonces tomemos una foto de un túnel a la distancia de parada, ¿cierto? El túnel entonces, no sé, sería este que está aquí. Bueno, pongámosle algo de grado, acá una montaña. Ya. Y vamos a agregar este diagrama. Entonces este diagrama ya es un círculo mucho más grande. Perdón por esto. Y lo voy a dividir en diferentes secciones. Bueno, lo puse mal. Créanme que este es el centro del portal. ¿Vale? No, pero no dibujo nada porque se está abajo. Y aquí tengo que mover la montaña. Listo. Estos dos cuadritos de acá no se tienen en cuenta en el diagrama, ¿vale? El diagrama básicamente quedaría así. Este sería nuestro campo de visión. Aquí parece con un poco mal.
Este sería mi campo de visión. Y aquí empiezo a tener varios anillos. ¿Sí? Y entonces también voy a tener varias secciones. Y cojamos esta sección que está aquí. Recuerden, básicamente es la sumatoria de la luminancia que da cada sección de esta. Y esta la voy a extraer hasta acá. Entonces, ¿qué se percibe ahí? Lo voy a preguntar a cada área de estas, qué es lo que se está percibiendo ahí. Entonces, aquí hay un pedazo de cielo, ¿cierto? Y hay algo de prado, acá. Entonces, esta sección que está identificada como, no sé, sección entre anillo tal y tal y sección tal, es decir, pensamos esta, sección 10 entre anillo 7 y anillo 8, esta que está aquí, como el ejemplo, tendría solamente un porcentaje de cielo, ¿vale? Un porcentaje de cielo y un porcentaje de alrededores, en particular prado, ¿vale? Eso tengo que hacerlo por cada una de estas secciones, ¿sí? ¿Que se puede hacer en AutoCAD? Claro que sí, no hay problema. ¿Qué hacen los software? Pues lo mismo, en vez de proyectar un círculo L20, que por eso es que es simplificado y por eso es que a todos nos gusta el L20, pues nada, se proyecta esto y pide hacer lo mismo. Por favor, trace los límites. Entonces, un límite es esto que es el prado, ¿vale? Otro límite es este que es la calzada. Otro límite es este que es el túnel, el portal de entrada. Y ya, como esto es un trabajo CAD, automáticamente el software se encarga de sacar ya todos los porcentajes de cada una de esas, de estos elementos de acá, ¿vale? ¿Qué es difícil de hacer? No. ¿Que ese software se puede desarrollar? Sí. Simplemente para encontrar estos LTH, ¿vale? De hecho, pues, no sé, ¿quién ha manejado aquí software de aparte de Julián. No, nada, nadie más. ¿Cuál? El Oxitec. El de Oxitec tiene este. Entonces, es básicamente un trabajo CAD que hace el software para poder dividir áreas. Entonces, él automáticamente ya sabe que de aquí para arriba es cielo, que de aquí hacia abajo hasta que uno le limite calzada, pues es alrededor y se hay que definir cuál es el tipo de alrededor. ¿Vale? Básicamente es eso. Y pues también cuál es el portal de entrada. Y él pues ya me saca una tablita que ustedes la pueden hacer en Excel, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Miren, es esto, ¿cierto? Y entonces, esto que están viendo acá. Pero obligatoriamente toca tomar la foto. Sí, claro. Siempre. O hacer, si no está físico, es decir, si no existe, toca que hacer una aproximación 3D. ¿Sí? Del modelo y de lo que pudiese existir en los alrededores. Y si digamos que uno se encuentra, hay una curva muy cerquita, Lo que haya. se toma la foto ahí. Es como este ejemplo. A ver. No, El primero que Primera clase. no. Bueno, segunda. Pensemos esto, ¿cierto? Y que acá hubiese algo más grande, ¿cierto? Que me tape un pedazo de acá.